Es tremendamente importante el conocimiento del suelo en sus distintas facetas, tanto a qué se ha dedicado anteriormente como a las características que tienen cada uno de sus horizontes antes de realizar una plantación de vid. En función de ese conocimiento nosotros vamos a poder decidir qué tipo de portainjertos vamos a utilizar y qué tipo de labores se van a poder realizar. No olvidemos que el viticultor lo primero que tiene que pensar es que ese suelo al que él llega es un suelo que la planta va a tener que vivir muchísimos años ahí, con lo cual cuanto más respetuosos seamos al respecto del manejo, desde luego muchísimo mejor va a ser la producción y por lo tanto la calidad de esa producción. Y hay dos fases de conocimiento del suelo, una fase en la que se hace o se debería de hacer un perfil, donde de alguna manera veamos los horizontes que ahí tienen, sobre todo pensando en un momento determinado que tengamos un horizonte que si lo tocamos con alguna labor podamos generar un problema en el futuro. Es decir, sabemos que hay pues, horizontes con acumulaciones de yeso, acumulaciones de caliza o incluso algún otro horizonte que no deseamos que en un momento determinado sea roto. Con lo cual siempre debemos de tratar de conocer el máximo posible el suelo en el que nosotros vamos a plantar la vid. Una vez que tengamos el suelo, una vez que tengamos el perfil bien descrito y analizado y veamos que no tenemos ningún horizonte, lo que debemos de tratar es de conocer ya en superficie, donde se va a desarrollar todo el sistema radicular o donde va a estar el sistema radicular nutricional, que es en esos primeros 40 o 50 centímetros. Ahí es donde todos los nutrientes van a estar y el sistema radicular es el que de alguna manera va a tratar de absorber todos esos nutrientes. Una vez que hayamos decidido qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, qué tipo de aperos vamos a emplear para roturar esos primeros centímetros del suelo, siempre pensando o tratando de evitar la que sea la mezcla de horizontes, que de alguna manera eso es lo que ha generado durante muchos años mucha problemática en algunas zonas vitivinícolas, ¿no? Pues luego lo que iríamos sería a tratar de coger un muestreo para diferenciar o para determinar las características físico-químicas y biológicas que tiene ese suelo y que de alguna manera nos dé información sobre la cantidad de materia orgánica que tenemos que emplear, a qué profundidad la tenemos que meter y sobre todo pensando en que al mismo tiempo la materia orgánica va a retener muchísima humedad y aunque tengamos riego de apoyo siempre es muy interesante, ¿no? Entonces hacemos un muestreo, dependiendo del número de hectáreas que tengamos y demás, decidimos el número de muestras que vamos a recoger y esas muestras las llevamos al laboratorio y ahí determinamos las características físico-químicas y biológicas. Esas nos van a permitir elegir qué portainjertos vamos a utilizar en función de lo que queramos hacer con nuestro viñedo. No olvidemos que podemos elegir una viticultura de producción, podemos elegir una viticultura de calidad y que eso está íntimamente relacionado no solamente con el manejo del viñedo, sino con el manejo del portainjertos y por lo tanto del manejo del suelo. Y esas mismas muestras nos pueden servir también para determinar cuáles son las características fitopatológicas que puede tener ese suelo, desde el punto de vista de si podemos encontrarnos con quistes de nematodos viables y que pueden afectar a la vid, podemos saber si tenemos o no, dependiendo del cultivo anterior, algo de armillaria. A lo mejor lo que tenemos es que aconsejarle al viticultor que siembre otro cultivo antes de la plantación de la vid, porque de alguna manera muchas de las veces podemos utilizar plantas nematicidas o podemos utilizar alguna planta que en un momento determinado enriquezca nutricionalmente el suelo, ¿no? Como puede ser una leguminosa. Es decir, que con el conocimiento del suelo y pensando en la viticultura que vamos a hacer, podemos de alguna manera conseguir que ese suelo se adapte perfectamente a las condiciones que nosotros queremos. Una hectárea de viñedo tiene un coste muy grande frente a lo que sería el coste de la realización de un análisis de suelos para conocer esas características. Por lo tanto, siempre la recomendación es conozcan dónde van a plantar la vid, que es pequeñísimo el coste frente a lo que sería una inversión de planta de vid, de alambres, de postes y de aperos que han de pasar por ahí.